No me cojas más, decímelo de frente. Queremos apostar lo que siente la gente. Con humor y energía, solo verdades, en vivo y sin careta. No me chamulles más. Arranca la movida, sube el volumen, voces al aire, te queremos escuchar. Acá no hay libreto ni verso para zafar. Si venís con chamullo te lo vamos a desafiar. Popa trae la fuerza, las voces para sumar, experiencias compartidas que te invitan a pensar. No me chamulles más, decímelo de frente. Queremos la posta, lo que siente la gente. Con humor y energía, solo verdades, en vivo y sin careta. No me chamulles más. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes en este día feriado que muchos no han trabajado. Un día especial, pero primero, antes de que hablemos de la recordación que vamos a hacer de este particular 24 de marzo, quiero saludar a mis compañeras del streaming de Popa que hoy nos acompañan. A mi izquierda, Fafi, ¿cómo estás? Picaño, ¿cómo estás? Hola, Ale Martínez, ¿qué decís? Un placer. Hola, Maru, hola, Marcela. Hola. Hola, chicas, hola, Ale. ¿Cómo andan las chicas de No me chamulles más? Muy bien, muy bien. Sí. Aprovechando el feriado con cosas lindas. Andamos muy bien en esta Argentina, por suerte, institucionalizada y que viene manteniendo su sistema democrático desde el año 83 y con un proceso de mucho pensamiento y reconocimiento respecto de lo que se evoca en un día tan nefasto como el de hoy. Pero bueno, Sí. Pudimos cruzar el puente. Pudimos cruzar el Gracias a puente, estamos en ese puente Sí. y no nos vamos a bajar. Bajo No. ningún punto de vista. Ese es un poco el espíritu, ¿no? Y bueno, y una buena parte del programa lo vamos a justamente a utilizar para reflexionar sobre estos 50 años, ¿no? De aquella fecha tan trágica para todos los argentinos. Pero justamente en todo ese marco y dándole un poco seguimiento a esto que vos planteabas, Fafi, ¿no? De la institucionalidad, hoy vamos a tener una premiada justamente en formación ciudadana, una premiada por Popa. ¿Querés recordar un poco cómo fue esa premiación? Sí, de la primer tanda, digamos, de premiadas de Pollera Pantalón. En ese momento, bueno, la conducción de la organización de la asociación de la que Maru también era parte en ese momento y lo sigue siendo, pensó en darle visibilidad en ejes temáticos que eran muy caros a la esencia misma de Popa, de Pollera Pantalón, darle visibilidad a mujeres que le modificaban la vida a todos los ciudadanos en Argentina en distintos ámbitos de la vida cotidiana y cuyo nombre nadie conocía o no podían identificar o asociar el nombre de esa persona que tanto había impactado en todos nosotros con una cara y el accionar. Y en esa primera tanda, bueno, en el eje formación ciudadana, le dimos el premio, se nominó y le dimos el premio a María José Navaja, presidente en ese momento de Padres Organizados, organización que todos recordamos. Sí, tremendo. Por una situación bastante dramática, pero con un ejemplo de una enorme lucha que todos estos padres y madres llevaron adelante. Bueno. Sí, de cara a reabrir las escuelas, ¿no? A la presencialidad, porque llevaban meses los chicos sin ir a los colegios y la movida, la verdad, que hizo Padres Organizados fue increíble. Así que dentro de nuestros ejes para premiar, creo que fue la justa ganadora. Sí, totalmente. Pero bueno, también es cierto que vamos a tener otro capítulo de Mujeres Únicas, ¿no? También. Donde nos vamos a enterar quiénes son esas mujeres únicas. Yo creo que nosotras somos. Obvio que sí, todas. Me parece. Todas, un lema, todas somos mujeres únicas, Maru. Sin duda. Y toda mujer que nos está escuchando también, porque en el fondo es una mujer única, ¿no? Sí, obvio. En lo que hace. Totalmente, además recordemos un poco el espíritu que tiene este programa, ¿no? De darle voz y visibilidad a todas esas mujeres únicas que están del otro lado, ¿no? Así es. Y que muchas veces no tienen la posibilidad de acceder a un micrófono como lo tenemos nosotras a través de Popa y de poder plantear esos temas que nos preocupan a todos, ¿no? Y que muchas veces no están en la agenda diaria
de los medios o de los otros streaming también, ¿no? Así Yo, es. tomando ese tema, me Sí. voy a tomar una licencia de 10 segundos Sí. y hago un mea culpa porque con esto de visibilizar y agradecer a las mujeres, me olvidé el programa pasado de mandarle un agradecimiento muy grande a Carmen Sicardi, que fue quien nos introdujo en Radio Cultura como invitadas, porque ella fue a alguno de los eventos de Popa y quedó fascinada con nuestro proyecto. Así que nada, la encontré el otro día y me dijo, no puedo creer que están en la radio, y bueno, así que un agradecimiento porque realmente nos presentó otro mundo que, bueno, hace que acá estemos. Bueno, genial. Bueno, hacemos la primera pausa Dale. en este streaming de Popa en Radio Cultura y ya volvemos con una invitada especial. No me chamulles más. No me chamulles más. No te vayas, ya sigue No me chamulles más, el espacio radial y de streaming de Pollera Pantalón. Bueno, y ya un poco habíamos hablado de esa noche, me acuerdo, cuando ella fue premiada y nos contaba un poco, Fafi, por qué. Nosotros seguimos acá, por supuesto, en el streaming de Popa, y ahora le damos la bienvenida a la premiada, a nuestra primera premiada, Majo Navajas. ¿Cómo estás? Hola, bueno, muchísimas gracias. Qué lindo recordar ese reconocimiento. Y bueno, un placer estar con ustedes para charlar. Simplemente decir que, bueno, sos licenciada en Historia, tenés un doctorado, También. sos investigadora del CONICET, pero sin duda esto que mencionaba antes Fafi y que de alguna manera te dio una visibilidad que antes no tenías y que fue Padres Organizados, ¿no? En una tragedia de la cual también formamos parte en el mundo, pero particularmente por la demora en la Argentina, ¿no? Sí. Cuando los chicos con el COVID y lo que el gobierno en ese momento había implementado, se quedaron sin clases y no volvían, y ustedes ahí se tuvieron que armar como para empezar a defender los derechos de los chicos, ¿no? Sí, sí. La verdad que, bueno, fue como, yo digo, siempre una experiencia ciudadana, ¿no? De tomar la acción, o sea, de intervenir en la escena pública desde el lugar de ciudadanos, y además, bueno, en nombre de los chicos, que son sujetos de derecho, pero que su voz estaba totalmente ausente, desdibujada de las prioridades con las que se tomaban las decisiones en ese momento. O sea, yo recuerdo que una de las impulsoras, Florencia, decía, a mí lo que más me angustiaba es que el tema estaba afuera, o sea, ni siquiera se mencionaba, no era una posibilidad. Entonces, entre las que estábamos en ese momento y otros, bueno, y éramos padres y madres en el grupo inicial, decidimos, bueno, cómo podemos nosotros, que éramos, como decís, o sea, personas anónimas, que no teníamos llegada, que no teníamos una organización, digamos, cómo podemos levantar la voz en nombre de los chicos, que no solamente de nuestros hijos, sino en general de los niños en la Argentina, que estaban totalmente desdibujados y ausentes de la discusión pública. Y bueno, ahí tomamos una herramienta ciudadana, ¿no? Que es lo que se llamaba en otra época, bueno, un petitorio, una carta abierta, y buscamos el apoyo de gente, bueno, que tenía ya trayectoria, reconocimiento y vinculada con la salud, con la educación, bueno, con también experiencias en la gestión pública, respaldando que primero que hubiera un plan, digamos, básicamente. O sea, ni siquiera estábamos nosotros diciendo qué se tenía que hacer, sino, bueno, poner el tema en la mesa y discutir cómo se discuten las políticas públicas, ¿no? Con evidencia, con argumentos y con el derecho, ¿no? El derecho de los chicos, que nosotros veíamos, digamos, la Argentina históricamente tiene una trayectoria de incorporar derechos, de vincularse también a los organismos internacionales, reconociendo a los chicos como sujetos de derecho, firmando tratados internacionales, y todo eso parecía en ese momento letra muerta, ¿no? Sí, totalmente. Sí, así es. Y recuerdo que el debate que tuvimos, el debate constructivo que tuvimos en relación con el eje temático formación ciudadana y el indiscutible nominado o reconocido premio que tenía que ser otorgado a Padres Organizados, porque no solamente la temática era un claro ejemplo de lo que significaba el eje,
de la responsabilidad ciudadana, sino que uno entraba a redes sociales y era una cosa muy conmovedora de qué manera enorme se reproducía el perfil, el isólogo de padres organizados por todos lados. Y también recuerdo una anécdota que la noche de la premiación, o mejor dicho, exactamente, fue de la premiación, que había alguien de prensa, no me acuerdo de qué medio, haciéndoles una nota, y creo que fue Kimei Lilo, cuando insistentemente el periodista le preguntaba, bueno, pero ¿por qué padres? ¿Por qué el nombre padres si la mayoría son madres? Y me acuerdo que Kimei le contestó y le dijo, ¿pero a vos te parece que nosotros teníamos tiempo para estar preocupándonos por lo de padres? Nosotros nos sentíamos recontra identificadas con lo de padres organizados, ¿no? Que fue la verdad que fue una maravillosa experiencia. Quisiera hacerte una pregunta, María José. ¿Vos sentís que en todo este tiempo de la recuperación de la vida democrática de Argentina de 83 acá, la responsabilidad ciudadana se viene consolidando fuertemente, o pensás que tal vez Padres Organizados es un ejemplo de lo extraño que fue para todos y de todo lo que nos falta por caminar? Yo creo que es una pregunta difícil, ¿no? Pienso. Yo creo que hay como oleadas, ¿no? Y hay como circunstancias, coyunturas que en general están asociadas a momentos muy dramáticos de nuestra historia, que movilizan, ¿no? Que hacen que gente común se organice y plantee, levante la voz, digamos, en la escena pública y plantee su demanda y tenga visibilidad por un momento. Hay digamos, si uno lo mira, digamos, el vaso medio lleno, digo, la Argentina tiene una tradición, la ciudad de Buenos Aires particularmente, tiene una tradición de una vida cívica muy efervescente, con mucha participación, mucha discusión, movilizaciones en las calles también, a veces molestas, pero bueno, pero que eso después genere un efecto beneficioso, digamos, que haya una articulación virtuosa con las autoridades, la toma de decisión, no siempre pasa. A veces es como un momento de mucha ebullición, que genera ruido, que enfoca la discusión hacia ese tema en particular, y después se va diluyendo y no genera efectos en el largo plazo, ¿no? Que sería lo interesante de que esto ocurra. Yo creo que en el caso nuestro, si bien como organización, que siempre tuvimos como una forma no articulada, sino digamos, no una institución, nunca fuimos una ONG, sino que siempre nos mantuvimos con el lazo del vínculo humano de la gente que quería participar y lo que vos decías recién a través de las redes, ¿no? Cómo se fueron armando como grupos en un montón de lugares del país. Tuvo como en el momento el impacto, instaló muy fuertemente la discusión, animó a muchas familias que estaban también temerosas, ¿no? De saber que si ir a la escuela, para los chicos volver a la escuela era realmente un peligro para la salud pública, ¿no? Yo creo que empoderó a muchas familias que se sentían también solas o que no se animaban a plantear, y impulsó una discusión más a mediano plazo sobre la educación, ¿no? Sí, yo creo que justamente cuando vivimos situaciones así tan límites como fue la pandemia, donde estábamos todos encerrados, digamos, no teníamos el tiempo de ocuparnos y de ver qué pasaba. En ese tipo de situaciones es cuando nos juntamos un poco más, ¿no? Porque después en la vida misma es como que sí, somos solidarios, nos preocupamos, pero cada uno está en su mundo, y en los momentos en los que realmente se necesita, por suerte, aparecen este grupo de ciudadanos. Me parece que nos falta todavía, ¿no? Un poquitito más de cultura cívica ciudadana. Por eso también desde Popa todos los años seguimos buscando a la premiada en esa categoría, ¿no? Que bueno, vos fuiste la primera, la que abrió eso, pero todos los años tuvimos también otras. Hay muchas mujeres que trabajan en la temática, así que bueno, agradecemos que lo hayas encarado en aquel momento. ¿Y qué derivaciones eso tuvo para vos en tu vida?
Porque a veces la gente no se anima por esto, ¿no? Porque tiene miedo en definitiva, ¿no? Le da cierto pudor. No, Dice, ¿cómo voy a seguir? A ver, en mi vida yo creo que todas cosas positivas. O sea, conocí a mujeres fabulosas de diferentes lugares del país que no las hubiese conocido si no hubiese sido esto. Quedó una sinergia, ¿no? Para discutir sobre educación, meterse en temas que antes lo sentíamos como ajenos o que no teníamos cómo intervenir. Ahora, por ejemplo, bueno, dentro de este grupo, digo, de las que formábamos padres organizados, muchas nos juntamos con, se armó lo que se llama la Coalición por la Educación, que es gente que viene de diferentes lugares vinculadas a la educación o que son ciudadanos interesados en la educación. No necesariamente digo hay que tener una formación en particular, digo, es algo que nos afecta de una manera u otra a todos. Y con esa, digo, sinergia, seguir proponiendo o pensando opciones para sostener el tema en agenda, ¿no? Que es difícil, porque si uno mira ahí, hablando de lo que vos decías, nos falta formación cívica y ciudadana. Bueno, yo creo que ahí el tema de educación es fundamental. Te das cuenta que cuando te hacen encuestas, se publican las encuestas que cada tanto se hacen, de cuáles son los temas que nos preocupan. La educación siempre me parece al último, o sea, el octavo, está primero siempre corrupción, inseguridad, desempleo, bueno, la inflación, bueno, y ahí se mueven, ¿no? Y la educación siempre está octavo, séptimo en un ranking de 10. Y si vos cruzás eso con cómo le está yendo a la Argentina en la educación a través de las evaluaciones estandarizadas, lo que se viene haciendo hace varios años, decís, ¿cómo puede ser que esto no sea un tema principal de preocupación y de debate? Pero voy a poner un ejemplo que me parece muy ilustrativo de una integrante de la coalición, que es Florencia Salvareza, que es especialista en alfabetización, lingüista, y ella dice, si nosotros, la Argentina en fútbol, ¿no? Que está en el ranking FIFA y primero, estuviera en el fútbol, en el ranking FIFA, en el lugar que está en la educación, estaría tomada la ciudad de Buenos Aires, el obelisco, todo, habría movilizaciones todos los días, porque no podríamos tolerar que nuestro desempeño en fútbol sea tan malo. Bueno, y con la educación de los chicos, ahí yo creo que es lo que vos decís. Sí, ahí es cuando se ve realmente en los resultados, ¿no? La decadencia de todos estos años. Bueno, pero aparte, como consecuencia de, conociste Finlandia. Se vino una beca de popa y un viaje a Finlandia, ¿no? Sí, una experiencia espectacular. Bueno, un país que, bueno, no conocimos todo el país porque a pesar de que chicos había que llegar a diferentes lugares, pero conocimos lugares fabulosos, bueno, la universidad, las escuelas, bueno, lugares de trabajo, la verdad que... la biblioteca. Bueno, sí, bueno, y gente que cómo trabaja, cómo se involucra, cómo se insertó, ¿no? Porque conocimos... personas que representaban minorías, como el proceso de reinserción o de inserción en la sociedad. Sí, como una sociedad abierta, de que, digamos, te da la bienvenida, que te habilita, digamos, a formarte, a educar, a trabajar. La verdad que es una experiencia fabulosa. Cada tanto me acuerdo, no lo puedo creer. Sí, la verdad que aprovechamos este momento para agradecer quiénes fueron los sponsors del programa haciendo posible que María José viajara, que fueron la empresa Buquebus y Camarco, la Cámara Argentina de la Construcción. Así que bueno, también va nuestro agradecimiento. Va nuestro agradecimiento a ellos también. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿y qué tenés por delante? ¿Cuáles son? Estás muy involucrada en aspectos vinculados a política, a educación. Contanos un poco cómo es tu presente y qué imaginás en el futuro inmediato. Bueno, por el lado de educación, les comentaba recién, bueno, que estamos ahí trabajando con la Coalición por la Educación, con algunas iniciativas, que no puedo decir mucho, pero pronto va a salir algo en lo que Popa participó, para que las familias se involucren en la educación de los chicos. Hemos trabajado durante varios meses con estos especialistas que les mencionaba recién, y bueno, en breve vamos a tener novedades para que las familias
tengan una herramienta para participar informadamente en la situación educativa de sus hijos. Así que bueno, cuando ya esté eso... ¿Cuándo esperamos esa novedad? En breve, en Opa. 10 días, no mucho más. Queremos la primicia. Queremos la primicia. Sí, por supuesto. Queremos la primicia. Pero bueno, ahora solo puedo decir eso. No, y además Pero me imagino que para vos y para la organización, ¿no? Debe ser una preocupación muy alta el hecho de que haya trabajos, encuestas, informes que siguen marcando que la educación va en un tobogán con un descenso muy notorio, ¿no? La última que había visto era que decía que estamos mucho peor que en los 90, Sí. o sea... Sí, Argentinos por la Educación, que Sí, se especializa, entre otras cosas, Sí. en poner en números la situación. La verdad que uno ve las estadísticas y es tremendo, ¿no? De la cantidad de chicos que ingresan al colegio y terminan el secundario, ni hablar de los que en tercer, cuarto grado todavía no saben leer o no comprenden, no entienden lo que leen. Fue una de las eslogans de la campaña. Es tremendo, es tremendo. Ahí yo creo que se requiere más que la voluntad. Hay que ver cómo podemos también desde la sociedad presionar para que la educación tenga una modernización. Estamos con planes de estudio de cuando yo no había nacido. Sí. No puede ser. Sí. Sí, bueno, pasan muchas cosas. O sea, lo que le fue pasando a la Argentina, digo, necesariamente va a repercutir adentro de las escuelas, ¿no? O sea, todas las crisis que nos fueron atravesando como país, también involucraron todo lo que pasa dentro de las escuelas, la situación de los docentes, de las familias, cómo llegan los chicos a la escuela. La violencia con los docentes. Es un problema complejo, pero bueno, que debería ser como top ahí de las preocupaciones, hablar de la sociedad, pero también de la clase política, de los que toman las decisiones, y bueno, poner más foco y más peso ahí. Eso por un lado, ¿no? Me preguntabas recién, digamos, cuál es mi presente. Eso por el lado, digamos, de lo que me trajo la pandemia a un lugar donde yo no había pensado. Y bueno, y por el otro, bueno, mi propia trabajo, mi profesión, bueno, sigue eso, por supuesto. Sigo trabajando en investigación en la historia. Ahora tenemos una asociación de investigadores que trabaja muy activamente para divulgar la historia, o sea, además de que hacemos el trabajo de investigación más de especialistas, que es más, podríamos decirlo, más de puertas adentro, más cerrado. También se está trabajando mucho en divulgación con la idea de que sea basado en lo que aportan los especialistas al conocimiento, ¿no? No que sea una divulgación, digamos, de mala calidad, sino al contrario, o sea, fortalecer, darles herramientas a todos los que, digamos, miran las redes, Instagram, Facebook, bueno, las redes más comunes, tengan también pequeñas dosis, ¿no? del conocimiento que producen los especialistas, ¿no? Que ese trabajo que se hace de manera, digamos, sostenida y bueno, en espacios más académicos, llegue al público de manera más accesible o atractiva, accesible, pero que esa accesibilidad no signifique una cosa berreta, por decirlo de una manera fácil. Digamos, que la gente se anime a pensar la historia de una manera más compleja, matizada, ¿no? Para que eso también sirve para la formación ciudadana. Sin o sea, duda. porque si nosotros miramos nuestro pasado con ideas más sofisticadas, más complejas, ¿no? Con un poco más de no caer en los cuentos de buenos y malos, de lo fácil que es a veces reproducir eso. También podemos mirar el presente e intervenir la discusión pública con esas herramientas, ¿no? Entonces yo creo, y esto obviamente porque me dedico a eso, pero digo, creo que para eso la historia es muy útil, la historia bien enseñada, la historia bien practicada y bien divulgada nos sirve también para el presente como ciudadanos, y para, mejorar la conversación pública. Y me parece bárbaro que lo hagan a través de las redes, porque es el camino donde atrapasa la juventud hoy en día, ¿no? Sí, es como que la vida pasa por ahí. Así que... Sí, hasta TikTok tenemos. Bueno, perfecto. Pero Es la manera, es la manera. Además lo que tienen que lograr es la atención, ¿no? Que es el déficit más importante de resolver ahora. Debe estar ocurriendo algo en relación con lo que plantea María José, porque no sé si vieron que hay algunas aplicaciones en las redes que están teniendo mucho éxito
para que la gente se suscriba o compre la aplicación, que tiene que ver con videos y contenido de la historia y su relación con el presente. Hay una que creo que se llama Epic o algo por el estilo, que está teniendo mucha cantidad de seguidores, porque como creo que decía Alejandro Goldstein en su nota del domingo pasado, es que lamento no tener la cita correcta, pero un filósofo o historiador plantea que solamente con conocer la historia tenemos una enorme chance de hacer algo parecido a futurología. Entender la historia y vas a tener las claves de lo que ocurre y de lo que seguramente va a ocurrir. Majo, muchísimas gracias por haber venido este día que es tan especial, ¿no? Justamente, Además, de recordación de la historia. Así que para nosotros es súper importante que nos hayas acompañado. De verdad, un placer haberte tenido con nosotras. Muchas gracias. No, bueno, para mí un enorme placer, así que bueno, y seguiremos conversando Sin en duda. diferentes ámbitos. Bueno, Gracias por todo, Majo. Bueno, Seguimos en unos placer. segunditos nada más. Bueno. No te vayas, ya sigue No me chamulles más. El espacio radial y de streaming de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Bueno, seguimos acá en el streaming de Popa en su cuarto programa. ¡Wow! Llegamos al cuarto, chicas. Vamos, vamos. Vamos que vamos. Y le vamos a recordar las redes que tienen para justamente mandarnos mensajes, seguirnos, decirnos cosas de No me chamulles más. Me faltó que me lo cantaras. No me chamulles más. Ahora sí, ahora tiene Tengo sentido. más versiones. Bueno, las vamos a ir conociendo. Claro, es que vos tenés que hacer la introducción, Ale, decir, Sí. estamos y ella, ahí va, ahí tenés razón. Y cantamos con ella. Ahí vamos. La próxima la hacemos así, prometo. Bueno, en Instagram y en Twitter, ex Twitter, nos encontrás como @iniciativa PP. Después nuestra web es www.pollerapantalon.org y en Facebook Pollera Pantalón. Nuestro mail, anotá bien, porque queremos recibir muchos mails. Es pollerapantalon.info@gmail.com. Hasta acá toda nuestra vía de contacto y estamos acá gracias a que tenemos una operación técnica de primera que se la reparten. Necesitábamos varios operadores para soportarnos, así que le vamos a agradecer a Leo Justi, a Jorge Cabrera y a Nicolás Giancaglini. Y le vamos a agradecer también la producción general de este espacio, que además se banca nuestro chat, que ya es mucho, que Es peor que el chat de las mamis del colegio. exactamente, es peor que el chat de mamis, Así es. que es Pablito de Francesco, un lujo. Así que nada, acá estamos, pero acá estamos también, y ahora me voy a poner seria. No, seria no, porque la iniciativa sí tiene números que nos van a dejar serias, pero el espíritu no, es todo lo contrario. Te vas a sacar el sombrero de Pollera Pantalón y te vas a poner el sombrero de directora financiera del Banco Comafi, Maricel. Sí. Ok, no financiera, pero estoy, miembro del Pero está con las directorio. finanzas a por full. Eso sí. Miembro pero no. del board del Comafi. Ok, sí. Bueno, justamente para contarles un poco, ponerme en el rol banco, me gustaría que compartamos un mini videíto que es una de las cosas, o que trató de sintetizar las 3 o 4 ideas principales que me motivaron a crear este grupo llamado Mujeres Únicas, que creo que era una necesidad que había en el mercado. Así que si lo compartimos, después les cuento. Dale, vamos a verlo.
Excelente video, ¿no? Qué números, ¿eh? Qué números Muy que fuerte. realmente, por eso Qué decía, números con los cuales nos tenemos que poner serias Sí. las mujeres, ¿no? Sí, y, por ejemplo, ahí obviamente hay poquitos de los que estuvimos relevando, pero ese 77% que delegan en la pareja, obviamente están encuestadas mujeres, ¿no? Desde ya. Si uno lo amplía, llega casi al 90% en los que delegan en el hombre que tienen más cerca. ¿No? Esposo, padre, hijo, hermano, pero nunca en una mujer o hacerse cargo de sus propias finanzas. Yo creo que, ¿Cómo construiste esto, Maru? ¿Cómo lo impulsaste? Mira, ¿Y quiénes te acompañaron? bueno, al principio no muchos. ¿Estabas solita? No muchos. Muchos con no, no muchos con no. No, muchos con no. Yo estoy en el banco hace casi 25 años y estoy en el directorio hace 10 y un poquito. La industria financiera, como muchas otras, es una industria muy masculina. No hay representación de mujeres en los directorios casi, o hay una en algunos, pero es realmente muy minoritaria. Y yo estoy en otros grupos, como estoy en Popa, como estoy en WCD, grupos de profesionales, de mujeres muy grosas, todas muy profesionales en lo que hacen, que saben, que no son, no por desmerecer, pero no son lo que era mi mamá, que, bueno, esperaba que papá le traiga la plata y veía que podía comprar con eso. Y veía esta necesidad de que faltaba capacitación, faltaba algo que nos, como dice el video, que nos anime. Porque cuando nos juntábamos informalmente, ¿viste? Sí, cada una te decía, che, esto no lo entiendo, uy, sí. Y cuando estaban en su rol, es como que les costaba aceptar que faltaba dar un pasito más. Entonces la mujer, multitasking como siempre somos, tiene primero que cumplir con su trabajo, con su marido, con sus hijos, con sus padres, con todo. Y al final queda lo mío. Y lo mío pasaba a ser, bueno, hago un plazo fijo con el sueldo. Muchas veces el sueldo de la mujer es el principal de la casa, o sea, es la que más gana o la que más aporta a la economía familiar y es la que menos cuida ese mango porque no sabe de alguna manera invertirlo, porque tenemos miedo, porque creemos que no sabemos, porque tenemos cierta reticencia a tomar riesgos y bueno, lo consideramos como un deber marginal. Entonces empecé a hablar con mujeres que decían, che, yo no puedo creer. Y empecé a notar, porque quizás las que estamos en bancos no lo veíamos tan claramente, que a las mujeres nos hablan difíciles en los bancos. ¿Viste? Vos vas con un oficial que vaya y le quiera decir, che, tengo esto y quiero hacer algo. Te habla 4 palabras difíciles, medio que te marea, a vos te da no sé qué decirle, no entiendo, a ver, explícame un poquito más. Y vos terminás diciendo, bueno, sí, ¿qué riesgo hay? Bueno, moderado, perfil moderado. Y es todo lo que hacías. Entonces, como decía ahí, el 30% de las cuentas comitentes abiertas en el mercado, que son las cuentas que se usan para operar en bolsa, en fondos, en lo que sea, digamos, a través de una LIC, no es la caja de ahorro o la cuenta corriente del banco. El 30% solamente están abiertas por mujeres y con muy poca actividad. Es como que, viste, es todo muy marginal. Bueno, y ahí empecé a ver que necesitábamos, primero que nada, un espacio de confianza. Un espacio donde si nos sentamos, por más que seamos la CEO de lo que fuera y no entendemos el interés compuesto, estoy yendo a un extremo obviamente porque no pasa, pero bueno, podamos decirlo, che, a ver, no entiendo. ¿Por qué me conviene? ¿Por qué no? Empezar, viste, a decir, bueno, cuáles son los pros y los contras y que sea un espacio de confianza y capacitación. Obviamente, si después son clientes de Comafi, bienvenidas sean, pero no es el principal objetivo que operaran con nosotros. Y empezamos a hacer desayunos, después que me costó bastante que compraran la idea, algunas personas, no todas. Le ofrecí que se incorpore al banco a Tamara Vinitsky, que ella ya venía de trabajar en muchos grupos de mujeres y justo había cambiado su rol profesional. Y estaba, bueno, ahí, apenas me enteré que se iba de su trabajo, le dije, venite, y empezamos a organizar desayunos de 30, 35 chicas para, a ver, veamos qué pasa, hagamos encuestas, los famosos mentis, y vos veías que nuestros guarismos eran casi
la realidad. En números cada se grupo daban. era lo que se daba. Tal cual. Así que, bueno, llevábamos a gente que explicara cosas más básicas, no tan básicas. Bueno, ya tenemos una comunidad cerca de 200 mujeres, muchas de las cuales empezaron a operar, no todas con el grado de intensidad que de repente una quisiera, porque bueno, cada una tiene sus tiempos para dedicarle a lo suyo y para perder ciertos miedos, pero yo creo que el camino es capacitar, es decirle, bueno, a ver, chicas, esto se puede hacer, ¿qué pasa con esto? Ayudó mucho que el país en estos últimos 2 años se ordenó bastante, porque bueno, con el lío que teníamos antes era salir corriendo a ver dónde comprar $1 para cubrirme, con lo cual, bueno, todo creo que contribuyó para que la comunidad esta crezca. Y bueno, Mujeres Únicas, ayer justo tuvimos un evento de networking y creo que está muy bien recibido por las chicas, están agradecidas, hemos armado un grupo lindo. Y bueno, nuestro objetivo es capacitar y capacitar. Creo que es la clave para que todas podamos ser independientes, porque como decimos siempre en todos los eventos, y después vamos a tener a Lili Parodi, que también la dice siempre esa frase, la única independencia es la económica. Sin duda. Sí, total. Todas las otras caen ante esa. Sabés que te escucho, y habiendo escuchado el bloque anterior, donde también se hablaba de educación, me parece que todo sigue el mismo carril, ¿no? Uh-huh. Es la formación, sea de los chicos o de los adultos, y en este caso de las mujeres, hay que tener educación, tenemos que saber de qué se trata, después veremos si usamos o no la herramienta, pero me parece fantástico. Pero Maru, ¿no hay una cuestión adicional? ¿Vos te acordás que hace algunos programas, creo que el primero, la tuvimos con nosotros a Silvia Neistat, Sí. Uh-huh. hablando de cuál era su mirada respecto de por qué a las mujeres nos costaba tanto hablar de poder? Sí. Sí, y de plata. Y por De eso, plata pero también. vos encontrás que hay como una similitud o que el dinero y las finanzas representan un aspecto del poder frente al cual las mujeres nos achicamos. Nos achicamos, pero es cultural. Yo veo las nuevas generaciones, ya no les pasa eso. En nuestro caso es como, no sé, vos te encontrás con un hombre y lo primero que dice, me compré un auto, ¿cuánto lo pagaste? Y es lo más normal, ¿entendés? Y a nosotras nos cuesta. Sí, es verdad. Che, qué lindo saco, ¿cuánto lo pagaste? No es un comentario que nos salga. Es verdad. No, es ¿Entendés? cierto. Hasta nos resulta Claro, mal. si lo pagaste, Sí. lo pagaste 10 y decís 8, por las dudas que parezca caro. obvio. O no me acuerdo. No estamos, Sí. es cultural, no Sí, estamos, sí. no estamos ya es la de nuestra generación, ¿no? Obviamente eso va cambiando. Y entonces es como que tenemos pero porque nos etiquetaron como que la ambición en la mujer no está buena, que un hombre sea ambicioso, decís, "Uy, qué bueno, mira, quiere crecer". Nos pasa en el ámbito laboral también. ¿Viste? Si sos ambiciosa en el ámbito laboral, por lo general sos una trepa. Sí. No sos ambiciosa, no querés, ¿viste? El Progresar. que quiere progresar y el que quiere una mejora y la tiene siempre como natural es un hombre. Sí, y el que se junta a jugar al golf y en el medio Hace ¿no? negocios, hace es un negocios, eso también es Claro. como que no está ese espacio para nosotras. ¿Por ¿no? qué? Porque nuestro espacio de networking fuera del trabajo está dedicado a los hijos, a la casa, a los padres, al cuidado. Hay todo un tema dedicado al cuidado de las personas con las que maternamos, no necesariamente con hijos, Sí. pero para mí es cultural. Eso con los años va a ir cambiando. Va a costar que nosotras nos vamos a adaptar antes que el resto de la sociedad. En estos últimos meses se vio un retroceso muy importante de los roles de la mujer en los roles laborales. Hubo un montón de cambios de CEOs, que eran CEOs mujeres, a hombres. No se preocupó tanto por la diversidad, lo que a mí me lleva a pensar que todo lo que veníamos hablando de diversidad era verso, era chamullar, Sí. Sí. porque era, bueno, como queda bien, pongo a la mujer, como queda, y ahora que no está tan bien, porque hubo un cambio en el mundo, y bueno, Trump, Milei, etcétera, que le dieron quizás menos entidad a todo eso, hace que vuelva a aflorar lo que realmente querían. Y la diversidad no está bien vista como tal. Es un mundo, al menos el laboral, todavía muy hecho de hombres para hombres. Se eligen primero, se sienten más cómodos y bueno, y son más. Entonces,
es difícil seguir empujando, pero hay que hacerlo. Sí, culturalmente. ¿Vale discernir? Obvio que sí. Animémonos. Vale Vos, discernir. vos sabés Obvio. que pensaba Dale. mientras la escuchaba a Maru, me recordaba que de vuelta, ¿no? Con nuestro viaje a Finlandia, cómo pesan las pautas culturales, que tal vez no tengan tanto que ver con estos procesos de los que, bueno, las políticas de Trump, las políticas de Milei, y que la diversidad por ahí en algunos momentos está bien vista y en otros no, que cuando tuvimos nuestra entrevista grupal con el Ministerio de Derechos, creo que era así, le preguntamos a la ministra a cargo, bueno, qué políticas de género llevaban adelante. Y se miraron entre 3 personas. ¿Y a qué se refieren con políticas? Dije, no, bueno, promover la diversidad, la inclusión. No, nosotros acá tenemos políticas de igualdad nada más. Es que es eso. O sea, Y no, era verdad. Claro, no era un tema. ¿Por qué habrían de tener políticas públicas en relación con el género y las mujeres? No había necesidad. Claro, No había necesidad. Total. No, yo te escuchaba, ¿no? Y digo, coincido, pero no en todo. Porque por un lado creo que a veces las mujeres nos gusta, lo digo general, no en lo personal, ocupar el segundo lugar, porque a veces el primero siempre es el que tenés que ir al frente, al choque, y entonces queda como que, ay, a la mujer no le dan el primer lugar. No, pero pará, ella en realidad no lo quería, ¿no? También Pasa mucho. Y lo otro, cuando hablaste del tema del género, y acá hago una referencia hiperpersonal, durante la gestión de gobierno anterior, donde se supone que el género era el género, yo fui candidata para un organismo internacional de Naciones Unidas que hacía 150 años que no tenía una mujer en el poder. Y el único que no me apoyó fue el gobierno. O sea, en realidad fui propuesta por países del exterior, me apoyaba Estados Unidos, me apoyaban otros países, y ahí dije, ahí sí fue un verso. Entonces, Sí que fue un verso. ahora creo que en realidad, o sea, de un día para otro, en organismos internacionales, en el gobierno se dejó de decir la nota que decía buenas tardes a todos y todas, con lo cual mostraba que era una imposición, ¿no? Me parece que ahora las mujeres, me da la sensación, como pasa acá, nos estamos mostrando como somos, y la que es buena surge y la que no quizás le cuesta más, y también creo que los jóvenes les tenemos que meter mucho en la cabeza que hagan networking a la mujer. Igual que no lo te hacía. digo que arrancando tu comentario diciendo que discrepabas, me doy cuenta que no se debe haber entendido mi postura, así que No, quiero aclararla, no. porque estoy totalmente de acuerdo. Ah. La mujer muchas veces no quiere porque prioriza otras cosas, Claro. y yo, chapó, si es lo que elegís, y entonces yo quiero llegar hasta acá porque me quiero ir a las 5:30 y está perfecto. Yo lo que creo es que hay muchas mujeres que no eligen esas cosas y no tienen las mismas oportunidades. Respeto a las que sí Ay, y a las sí. que no. Odio, no estoy para nada a favor de los cupos, pero yo creo que cuando uno selecciona personal, selecciona talento. Y el talento no importa ni qué color Total, de piel, ni qué total. religión, ni qué género, ni nada. Vos buscás al mejor administrador de algo. Total. Bueno, coincido. lamentablemente a veces en los currículums no llegan. Pues yo tengo en el banco algunas discrepancias. Hay áreas que son muy masculinas. No sé, la mesa de dinero. No hay traders mujeres. ¿Pero Puede es porque ser no que les haya. gusta? ¿Vos qué crees? No sé, la verdad no conocí cuando empecé a trabajar hace muchos años a una sola chica que trabajaba en la mesa de dinero de aquel banco, y yo decía, pobre mujer, mirá que yo siempre fui de armas llevar, Sí, digamos, sí, sí. creo que me tuve que hacer con ese rol, porque si no, no podía sobrevivir ni llegar a nada, y era una tarea que, bueno, puede ser, yo no digo tiene que haber 3 traders mujer y 3 hombres. No. Ni que las mujeres todas tengan que priorizar el trabajo, cosa que en mí siempre fue así, por una elección personal, y ya está, digamos. Y te haces cargo. Y me hago cargo, a mí y a mi madre, que desde que me acuerdo me decía, vos tenés que trabajar, vos tenés que ser independiente. Vos la escucho hoy en día. Con lo cual, no estoy a favor de que se haga algo porque es mujer, pero sí que lo que parece que lo que se había avanzado no era con un sentimiento de la verdad que está bueno que haya diversidad, que haya otra mirada, Sí, suma. Era más salir bien en la foto. Coincido.
pasa en todos lados. Coincido. Pasa en Sí, todos como lados. corrientes, ¿no? Corrientes. Recuerden lo que todo el impulso que se le dio desde el punto de vista de la diversidad cuando Argentina fue sede del G20 en el 2018, que el eje temático, el eje de la mujer, tenía un valor y un peso en el mundo que era una cosa impresionante. Pero vos sabés que tanto vos, Maru, como Marcela, acaban de mencionar algo que es medio políticamente incorrecto, porque en otros momentos, cuando parecía ser que se potenciaba más la cuestión de la diversidad y la mayor representatividad, estaba mal decir que había mujeres que no accedían a determinadas posiciones porque no lo elegían. O sea, estaba toda la mirada puesta Es verdad. en que no había igualdad de oportunidades. Y creo que las dos cosas debieran coexistir. Total. El impulso y las posibilidades para aquellas que verdaderamente quieren que el hecho de ser mujer no sea un obstáculo, y que haya parámetros de elección que sean parejos para todo el mundo. Y por otro lado, poder decir a viva voz, y a mí la verdad que no me interesa esta posibilidad. ¿Por qué tengo que estar negociando el after office en un mundo que me es un poco ajeno si no me Obvio, interesa? Total. Obvio. Y que eso no esté mal, decirle Total. que no vayan de mérito del resto de las que Obvio. verdaderamente quieren acceder a otros lugares, Tal ¿no? cual. O me quiero retirar 3 años para criar a mis hijos. Está Total. perfecto, digamos. Todo Para mí vale. eso es lo que tiene que valer. Sí, que todo. podamos elegir en igualdad de condiciones. Obviamente tampoco podés pretender, si elegís irte 5 años a dedicarte a tu familia, que cuando volvés nada haya pasado, la estructura te siga esperando con la... No, pero bueno, claramente pero no. uno sabe esos costos y bueno, toma decisiones. Tiene que poder elegir. Oh. Pero Obvio. tiene que poder elegir. Y la igualdad de oportunidades es fundamental. Y, si no, y es fundamental es en la el punto selección, básico. chicas. Hasta me que quedó una duda, perdón, porque Bien. digo, lo dijiste de manera tan elocuente que quiero saber cuál era el cargo. El cargo que te habían ofrecido. Hay un organismo de Naciones Unidas que regula el sector postal en el mundo, antes las cartas, hoy los paquetes que se mueven a través del mundo. Se llama Unión Postal Universal y yo digamos, postulaba para vicedirectora. En 150 años no hubo mujer y sigue no habiendo mujer. Pero fue el mejor fracaso de mi vida, digo yo, ¿no? La mejor experiencia donde aprendí que las mujeres lo que queremos hacer lo podemos hacer, donde sea. Y el respeto que tengo hoy de todas esas personas, inclusive del que me ganó, es espectacular. Y es un hombre, ¿no? Que podemos hablar de igual a igual. Para mí eso es lo que vale. Sin duda, sin duda. Y creo que como mensaje, animarnos. Hay que, Sí, total. hay que aprender que nadie nace sabiendo todo, que no está mal equivocarse, que nosotras siempre estamos esperando a ser perfectas En en todo. todo para postularnos, para opinar, a ver si digo esto y es una pavada y entonces queda... verdad. Basta, estamos con demasiada carga social y cultural de que, viste, que, ay, mira lo que dijo, mira lo que hace, mira... Y también entendés, vos decías Finlandia, ¿no? En todo este transcurso, porque para el colmo fue la pandemia en el medio, con lo cual fue una campaña rarísima, pero cuando llegamos al Congreso, el Congreso era en África. Y yo reconozco en las mujeres africanas un poder de liderazgo espectacular. Por supuesto que al momento de votar, cada país termina votando lo que el hombre del país dice, ¿no? En cada una de ellas. Pero he hablado con ellas personalmente. Pero por otro lado, por ejemplo, voy a decir algo que ni siquiera es profesional, pero hicieron un evento donde salieron a bailar las mujeres africanas con sus trajes de lujo, ¿no? Y vos te dabas cuenta de la energía que estas minas generaban en ese momento y decís, pero la pucha, este continente tendría que estar, pero las mujeres tendrían que estar al poder en todo porque seguro que van a hacer cosas buenas, ¿no? Seguro. Esas situaciones que ves, decís, uy, qué mujeres fuertes que tenemos en el mundo entero. Cuando nos juntamos un ratito hacemos cosas lindas. Seguro. Es verdad. Y yo no quiero, obviamente vine a contarles de mujeres únicas, no quiero que se me identifiquen una feminista ni nada. El todos y no, todas lo odié toda la no, eso vida. quedó clarísimo. Pero también les quiero contar, ya que estamos así, que en Comafi y uniendo con el bloque anterior, en Comafi estamos trabajando mucho en educación financiera para chicos en los últimos años que terminan su subsecundario, como para que tengan un poco más de herramientas frente a toda esta amenaza de las apuestas y demás que está bastante heavy.
Estamos trabajando en inclusión también de mujeres quizás de un sector socioeconómico un poco más bajo que el de mujeres únicas, que son mujeres que mantienen sus casas, le dan de comer a sus hijos y están estudiando oficios para poder salir adelante y ganarse el mango. Y estamos trabajando con los senior también, la inclusión financiera para que odio que digan que más 45 es senior, pero chicas, somos senior. Te tiro un dato. No sé de qué hablar, no sé de qué hablar. Jóvenes excesivamente experimentados. No, después Lili nos va a decir, porque Lili estuvo bárbara y los estratificó, pero más Impecable. 45. Yo, primero era más 55, después más 50, era más 45. Yo ya estoy horrorizada, pero bueno, creo que hay mucho por hacer en trabajo de inclusión, no solo de mujeres, ¿no? Maru, formaste parte de un programa, leí, que justamente tenía como objetivo ¿no? Dar capacitación a jefas de hogar o a mujeres de sectores un poquito más primarios. Sí, eso lo hicimos en relación con finanzas. La Fundación Cultura del Trabajo, ellos lograron en ciertas universidades becas para que capaciten el primero fue en electricidad y ahora es en plomería, el próximo, a un grupo de mujeres, y bueno, dentro de la capacitación que le daban, creíamos que era fundamental que si van a ganar 2 pesos sepan si pueden hacer algo mejor con ellos, entonces que tuvieran alguna idea de ahorro, de herramientas básicas financieras, y bueno, pusimos un módulo de capacitación financiera para ellas, eran todas mujeres, y está buenísimo eso que hace Cultura del Trabajo también, porque después tiene compromiso de otras empresas en las cuales las toman para hacer pasantías y que tengan entonces ya algún tema de experiencia práctica, entonces hacen el curso teórico, le dan la experiencia práctica y bueno, que puedan salir a buscar trabajo. Y una de las chicas que hablaba, la verdad decía, es bárbaro. Yo primero dije, uy, ¿a qué me voy a dedicar? Iba con su maletín de cosas eléctricas, y está feliz de que primero la llamaban en el barrio, después, y ahora tiene un montón de trabajo y está feliz de que puede ganarse la vida, puede estar más tranquila. La mayoría son mujeres que vivieron situaciones de violencia doméstica. Digamos, la verdad que hay un mundo, chicas, que es tremendo, que en algún momento podemos darle también más visibilidad, pero bueno, las mujeres ahí yo sí creo que somos únicas, y no por el chivo, sino porque somos únicas pero únicas en empujar la casa, la familia, digamos, siempre es como que, viste, es la que están al frente, y sobre todo en las situaciones de más adversidad. Sí. Así que... Y al mismo tiempo, esta frase hecha de masticar chicle, barrer, pensar, contestar un teléfono. Y ahora cambiar un cable. Todo junto. Bueno, yo te digo, me quedo con lo que dijiste del gobierno anterior, donde teníamos hasta un ministerio, pero resulta que... no hacía nada. ¿Qué era, Fafi? No me chamulles más. Era puro chamullo. Puro chamullo. Ahora volvemos. Un segundito nada más. No me cosas más, decímelo de frente. Queremos apostar lo que siente la gente. Con humor y energía, solo verdades, en vivo y sin careta. No me chamulles más. Arranca la movida, sube el volumen, voces al aire, te queremos escuchar. Acá no hay libreto ni verso para zafar. Si venís con chamullo te lo vamos a desafiar. Popa trae la fuerza, las voces para sumar, experiencias compartidas que te invitan a pensar. No me chamulles más, decímelo de frente. Queremos la posta, lo que siente la gente. Con humor y energía, solo verdades, en vivo y sin careta. No me chamulles más. Dale play con Popa, que esto recién empieza ya. Agita la movida, subí el volumen, voces al aire, te queremos escuchar. Acá no hay libreto ni verso para zafar. Si venís con chamullo te lo vamos a desafiar. Popa trae la fuerza, las voces para sumar.
experiencias compartidas que te invitan a pensar. No me juzgues más, decímelo de frente. Queremos apostar lo que siente la gente, con humor y energía, solo verdades, en vivo y sin careta. No me chamulles más. No me chamulles más. Hay que historias si es para sumar. No me chamulles más. Hay que historias si es para sumar. No me chamulles más. Decímelo de frente. Queremos apostar lo que siente la gente, con humor y energía, solo verdades, en vivo y sin careta. No me chamulles más. Bueno, y en este streaming de Popa, lo decíamos en el comienzo del programa, ¿no? Un día muy especial, un día de recordación, 50 años del golpe militar de 1976, que tantas heridas dejó, y hoy lo quisimos conmemorar con dos invitados de lujo, ¿no? Uno, Jesús Rodríguez, el Jesús Rodríguez que fue ministro de Economía del doctor Alfonsín, pero que tuvo una actividad política tan presente en esos años tan difíciles del país, ¿no? Y Norma Morandini, que va a salir a través del Zoom y que la vamos a ver acá en pantalla, que fue una luchadora permanente por los derechos humanos y por contar lo que en realidad pasaba en esa Argentina que tanto nos dolía, ¿no? Jesús, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Alejandra? Un gusto poder compartir este día de recordación, como bien señalabas, con Fabián y con las amigas, así que muchísimas gracias por la invitación y un abrazo fuerte a Norma, una persona admirable. Gracias, Jesús. Buenas tardes. Hola, Norma, ¿cómo estás? Muchas gracias desde Córdoba, un abrazo. Me encantaría estar ahí y también compartir con ustedes, compartir con Jesús, que uno se confunde mucho este tiempo que evocamos con la historia personal de cada uno de nosotros. Así que les agradezco mucho que podamos evocar un día que realmente lo único que yo he criticado siempre es que no sea feriado, porque feriado es fiesta. Y me pregunto qué tiene de festivo cuando escucho consignas, gritos, pero bueno, eso es para nuestra conversación. Gracias. Vos, Jesús, ¿cómo recordás aquel 24 de marzo? Te voy a contar algo. El 24 de marzo del 76, yo hacía una semana que me había incorporado al Regimiento de Infantería 1 Patricio como soldado conscripto. Había entrado el 16 de marzo, que fue el día que el doctor Balbín habló por cadena, y hasta la semana, hasta el día previo al que me incorporé, habíamos estado distribuyendo volantes de la Juventud Radical en la calle Florida que decían no al golpe. Quiero decirte también que no era esa una posición muy acompañada por la ciudadanía. En rigor, el golpe fue muy anunciado y también fue esperado por mucha gente. Muchos creían que iba a ser uno más en la lista de los golpes que se había iniciado en Argentina en el año 1930, y resultó que fue el paroxismo de la violencia desde el Estado y la exhibición a la luz del día de la máxima de las patologías argentinas del siglo pasado, que era la ajuridicidad. Vos, Norma, ¿cómo recordás aquel 24 de marzo? Primero tengo que felicitarte y mostrar la gran diferencia de todos estos años,
que nunca nadie preguntó qué hiciste ese 24 de marzo. Bueno. Hemos hablado mucho de lo que nos dejó el golpe, pero decir, ¿qué hicimos cada uno? Yo, cuando se cumplieron los 25 años, estaba en la televisión pública e intenté hacer con muchas dificultades, después entendí por qué las dificultades, hice un documental precisamente con esa operación Aries, como le llamaron al golpe, porque coincidía uno de los cumpleaños del hijo de Videla. Fíjense ustedes el cinismo, poner operación Aries porque coincidía con el cumpleaños de un hijo de Videla. Y lo que aprendí de esa evocación a los 25 años, preguntando dónde estabas, qué hacías, que los que tuvimos miedo nos acordamos hasta la ropa que vestíamos. Y eso creo que habla mucho de cómo recordamos, ¿no? Yo ahora estoy en Córdoba y como me parece que es tiempo de los historiadores, ojalá la democracia empiece a escuchar a este tiempo de que se empiezan a mostrar los documentos. Y como yo estuve fuera de Córdoba, me conmueve ver, por ejemplo, los discursos de los diputados radicales como Molinari Romero o el mismo Angeló en el Senado, denunciando todo lo que pasaba en Córdoba. Ya en Córdoba hacía 2 años que había desaparecido, es decir, la magnitud de lo que nos dejó el golpe nos ha impedido estas consideraciones políticas que explican el golpe, que de ninguna manera lo justifican, pero que hubo mucha gente que advirtió en las redacciones. Yo ya estaba en Buenos Aires, Córdoba anticipó de alguna manera todo el terror que vino después, y tal vez para las generaciones nuevas este es un aspecto en el que uno tendría que insistir, cómo el miedo distorsiona una sociedad. Y muchas de las cosas que todavía nos pasan reproducen ese miedo o el deber obedecer de pedir permiso para pensar, para tener realmente una discusión democrática, ¿no? Pero bueno, yo ya estaba en Buenos Aires y también pensé, como mucha gente, que era un golpe de mate y media luna, como habían sido los únicos golpes que yo había vivido por la edad, como fue el de Onganía, en la época también de la ANUCE. Y tal vez lo que hay que destacar en esta evocación de los 50 años, como dice Graciela Fernández Meijide con toda su autoridad de vida, que en estos 50 años nadie pidió por golpe militar. Hemos tenido muchísimas dificultades y sin embargo, es decir, nadie pidió por golpe militar. Esto no quiere decir que seamos realmente democráticos, ¿no? Pero aprovecho, Jesús, que está aquí, para recordar a aquellos diputados del radicalismo que denunciaban ya todas las desapariciones que había en Córdoba en la época del gobierno, es decir, de Isabel Perón, pero que Córdoba estaba intervenida, porque Perón decía que Córdoba estaba intoxicada, y nos dijo que los cordobeses se cocinen en su propia salsa, y nos cocinamos en la peor de las salsas, la violencia, ¿no? Así es, Norma. Creo que la semana, en relación con tu comentario y tu agradecimiento a los diputados que llevaban adelante ese tipo de denuncias, creo que hace una semana, un poquito más, hubo un reconocimiento importante a los dirigentes políticos que habían acompañado a la juventud, de entonces, que había acompañado al doctor Alfonsín en la saga del 83 en adelante. Así es, Fabiana, pero me gustaría ir al punto que hacía Norma, que tiene toda la razón. Córdoba era, junto a otras 5 provincias, otras 4 provincias, una de las 5 que habían sido intervenidas en aquel gobierno, en un Congreso que tenía mayoría justicialista, y Córdoba tenía una intervención de un brigadier, Lacabane, y había sufrido un golpe de Estado a cargo del jefe de la policía, que se llamaba Navarro, y fue un territorio donde el terrorismo de Estado empezó antes que el golpe de Estado del año 76.
con bandas paramilitares que estaban protegidas por el Estado, como era la AAA. La AAA que salió a la luz cuando produjo un atentado, afortunadamente fallido, con una bomba que estalló en el auto del senador radical Hipólito Solari Irigoyen, y ese fue su conocimiento de lo que era la AAA, que había sido creada por un ministro del gobierno, que era José López Rega. Ese gobierno justicialista previo al año 76 había tenido distintos presidentes: Cámpora, Lastiri, General Perón, Luder y María Estela Martínez de Perón. Tuvo muchos integrantes de esos gabinetes y hubo un solo ministro que fue funcionario, ministro de los 4 presidentes peronistas, que fue López Rega. Casualmente el creador de la AAA. Así que yo adhiero y acompaño esta proposición de norma de mirar los antecedentes, porque si no es difícil encontrar el diagnóstico completo del contexto que nos permita no justificar, pero sí entender lo que nos pasó. Sí, me Yo parece recién que... ahora, como dicen que uno humaniza las cosas del mundo y uno mismo se humaniza hablando, y siempre tengo la sensación que llevo 50 años hablando, y en esta evocación empiezo a entender otras cuestiones también. La magnitud de la tragedia fue de tal gravedad, no hay que agregar adjetivos para hablar de la crueldad de un golpe que ya nos ha incorporado en el repertorio de las masacres universales administradas por el Estado, como fue el nazismo, el fascismo y el estalinismo, que además creó esta figura que se nombra en castellano, que es el desaparecido. Secuestraron, ocultaron, mataron, ocultaron el cadáver para decir no hay crimen. Esa perversión de que todo fue oculto, y este carácter oculto nos ha impedido muchas veces que en la pared vacía donde se quitó el cuadro se escriba una narrativa. Yo no quiero pelearme hoy contra esa narrativa, porque en esta tu pregunta hoy mismo de qué hiciste el 24, estamos restituyendo la historia, que me parece que es el tiempo de que hable la historia. Acá yo estoy aprendiendo sobre Córdoba una cantidad de situaciones que ignoraba, porque yo estaba fuera de Córdoba, después fui al exilio, pero el mismo Angelos, cuando asume como gobernador, abre una caja fuerte y está toda la documentación que Viñone en Buenos Aires había mandado a quemar. Entonces también podemos desde Córdoba ahora reconstruir muchas cosas que resuenan hoy, como la batalla cultural. No era que era un golpe que venía a restaurar la democracia, era un golpe que venía a implantar un régimen parecido al de Franco. Es muy aleccionadora estos documentos que están apareciendo, y volviendo a mi homenaje, los primeros desaparecidos en Córdoba fueron estudiantes del radicalismo, la persecución que se hizo a los estudiantes de Franja Morada, es decir, hay toda ahora me parece que es muy saludable que podamos contar todo lo que antecedió. No justifica el golpe de ninguna manera, pero lo explica. En Córdoba vivíamos una situación de que una muerte se vengaba con otro cadáver. Una muerte de la AAA era una muerte provocada por los grupos armados del peronismo, como eran Montoneros. Esa espiral de violencia de la que después no se pudo salir, decía Jesús, mucha gente, yo creo que de buena fe algunos, otros claramente apoyaron el golpe, como fue la iglesia, como fue la prensa, como fueron sectores poderosos del empresariado, y la ciudadanía con falsa idea creyó que el golpe venía a terminar con esa violencia que se enseñoraba en las calles de las grandes ciudades de nuestro país, ¿no? Me parece que eso es el núcleo fundamental para evocar hoy,
porque a la luz de esa evocación vamos a entender cómo no hemos rehabilitado el gran cadáver que nos ha dejado la dictadura, que es la política, ¿no? A veces no nos damos cuenta que conocemos las muertes concretas, reales, pero no advertimos que cuando se manda, se obedece, hay terror y nos aíslan, lo que se está matando es a la política, que no es otra cosa que la palabra y la acción que hacemos con los otros, ¿no? Sí, Norma, en relación a lo que planteás, agradecemos todos tus comentarios, tu participación, la de Jesús, pero en relación con el tema de hablar, de exhumar de la palabra, creo que hay una sociedad muy permeable o bastante confundida en muchos aspectos, producto de los vaivenes de la manipulación política que se ha hecho en relación con la cuestión del golpe, con lo cual creo que hay determinados conceptos que creo que son los que se evocan hoy día, que son indiscutibles, pero por otro lado también creo que la sociedad argentina, a pesar de haber transcurrido 50 años, y tal vez mucho más por eso, lo que está reclamando a gritos, tal vez de una manera subterránea, no explícita, porque hay veces que la realidad termina tapando todo, un verdadero sinceramiento de qué vivíamos desde el año 73, inclusive anterior a eso, y la realidad de que no ha habido fotografías en esta cuestión, ¿no? Y más allá de la crueldad del golpe y demás, y todo lo que conlleva, o sea que veníamos de un accionar político, de terror, también de crueldad, que no estaba medido, o que no estaba justificado, ni estaba controlado por el solo hecho de haber tenido un gobierno democrático del 73 en adelante. Entonces creo que los ciudadanos de a pie, lo que le reclamamos a nuestra dirigencia política es que haya, que estas cuestiones tan espantosas y horrorosas que atravesaron los argentinos, tengan un nivel de superación y de dignidad en cuanto a un discurso que termine cerrando definitivamente heridas, esclareciendo cuestiones que no debieran estar más en una situación de ser discutida, ¿no? Como que esta cuestión no sea objeto de manipulación para la clase política argentina y sea una especie de bálsamo y de cierre y verdaderamente un nunca más, ¿no? Y creo que eso lo reclamamos y creo que es una asignatura pendiente que la política tiene con nosotros. Sí, no dejaba lugar a Jesús, que tendría que, para no monopolizar todo lo que tengo y quiero decir. A mí me gustaría incorporar una dimensión, que es el contexto global en el cual se dio el golpe, porque creo que nos ayuda a entender, como decía Norma antes. Guerra Fría, algo que hoy no sabemos, hoy no está sobre la mesa, pero que signó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, donde había dos polos enfrentados, uno liderado por la Unión Soviética y otro por Estados Unidos y Europa. En esa disputa entre el socialismo y el capitalismo democrático, digamos, América Latina era una zona de trabajos prácticos, donde de un lado estaban los ejércitos entrenados bajo la doctrina de la seguridad nacional, que creían que se sentían llamados a preservar el occidente cristiano frente a la amenaza comunista. Y del otro lado había también grupos armados, alentados por potencias extraterritoriales, que tenían origen en la ideología marxista más clara y también en grupos de raíz católica. Los Montoneros y el ERP básicamente eran esas dos fuerzas en la Argentina. Y la violencia estaba sobre la mesa. Los días previos al golpe del año 76,
desde el terrorismo de Estado y de la acción de las organizaciones político-militares, la violencia se olía a pólvora en la Argentina. Y sin ir más lejos, en el mes de diciembre del año 75 hubo 2 episodios muy dramáticos. De un lado, un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea tomó el Aeroparque para tratar de adelantar, forzar un golpe. Y del otro lado, una organización político-militar, el ERP, intentó copar un ejército, Montechingolo. El ERP había estado infiltrado por agentes de los servicios, y entonces el ejército se alertó, y entonces hubo una alerta temprana y hubo una represión muy rápida. Lo cierto es que hubo decenas de muertos. Antes de eso, en Formosa hubo un ataque guerrillero a un cuartel militar, en este caso por parte de montoneros. Y en la provincia de Tucumán había un destacamento del ERP que intentaba instalar una zona liberada, guerrilla rural. Bueno, lo cierto es que ya para el año 76, militarmente, las fuerzas irregulares estaban derrotadas. Como fue reconocido en público, un poco más tarde, por declaraciones públicas acerca de la derrota militar de la guerrilla, no solo por Videla, sino también por Macera y también por Galtieri. Entonces, no es cierto, y esto es lo que quería llegar, que el golpe del año 76 estaba justificado por la necesidad de terminar con la guerrilla. Y en segundo lugar, aunque hubiera sido, como era necesario, defenderse de este tipo de agresiones, la experiencia de otros lugares mostraban que había forma de hacerlo bien. En Italia, las Brigadas Rosas es un ejemplo. En Alemania, con lo que era la banda, el grupo de Baader-Meinhof, y con lo que era otro tipo de guerrilla, se demostró que se podía hacer. Entonces aquí estuvimos frente a otra cosa, que era la idea de regimentar una sociedad con valores, entre comillas, que no tenían que ver con lo que una sociedad pretendidamente democrática quería, como seguimos queriendo. Bueno, muchísimas gracias. Perdón. Sí, por supuesto, Norma. Por supuesto. Lo que dice Jesús, sí. Dicen que Kissinger se reunió con Videla en Montevideo y les dijo, lo tienen que hacer rápido, no pueden hacer como Chile, que no le importó la reacción de la opinión pública democrática, abrió el Estadio Nacional y lo convirtió en una cárcel abierta. De modo que lo que hay que decir de esa época, que a la luz de los procesos revolucionarios, Argentina era una sociedad igualitaria, no había justificación ni razón para las ideas revolucionarias que han terminado en pesadillas totalitarias, como vemos que ha pasado en Cuba, como vemos que que está pasando en Nicaragua o en Venezuela. De modo que me parece importante reconstruir ese contexto histórico, pero también lo que tú señalabas al inicio, hay que limpiar las palabras. El golpe tuvo apoyo civil, pero decir golpe cívico-militar es un oxímoron. Civil conjuga con derechos, militares obediencia. Es decir, nos han impuesto formas de hablar, nos han impuesto una narrativa que es necesario. Por eso digo que hablen los historiadores para que la democracia escuche y finalmente entendamos que el único sistema antídoto que derrotó al nazismo, que derrotó al fascismo, no podemos decir del estalinismo lo mismo, es la democracia. La democracia es imperfecta, es el único sistema que se modifica con el tiempo, pero es decir, hay que erradicar esa cultura autoritaria, esa función de la política, y que la educación no adoctrine más a nuestros jóvenes y que sí ponga principios morales de responsabilidad en la libertad, ¿no? Te agradezco muchísimo este espacio y la posibilidad de compartir con ustedes, los que son
Yo ya estoy aburrida de oírme. Sí, Qué linda. gracias, Norma, gracias. Muchas gracias, Pero Norma. me permite una reflexión para otro programa, ¿no? Que en esta suerte de narrativa y de limpiar las palabras y el discurso, hemos vivido del 83 en adelante durante 20 años mensajes bastante enloquecedores, ¿no? Por un lado, como política de Estado, el juicio a las juntas, a principios del año 90 creo que fue el indulto, y al poco tiempo la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Con lo cual me parece que tenemos un trabajo por hacer, por delante, y no solamente conmemorar y analizar la cuestión histórica, sino ver qué pasa con lo que instalamos en la juventud en relación a cómo ha sido la evolución y el análisis y la repercusión de estos hechos tan dolorosos. La verdad es que nos hemos dado Sí. no, Reconciliar no es poner una víctima y un verdugo. Reconciliar es que los argentinos piensen como piensen. Si respetan la democracia, esa es la reconciliación. Total. Con nosotros Así es. mismos. Una víctima y un verdugo, eso es una situación íntima, personal, que no se debate públicamente. Entonces hasta eso se ha tergiversado. Una democracia tiene que reconciliar la derecha con la izquierda. Todos tenemos derecho a pensar como querramos, siempre y cuando respetemos la legalidad democrática, ¿no? la verdad, un Gracias, lujazo lujazo. haberlos tenido a Norma Morandini y a Jesús Rodríguez acá acompañándonos, y vamos a dejar, como bien dijo recién Fafi, yo creo que para otro Sí, programa de lo streaming, vale. la verdad que queremos volver a hablar con ambos, así que sí. nos llevamos Vamos a ese repensarnos. compromiso. Sí, Totalmente. sí, repensarnos. Bueno, muchas gracias por haber estado en el streaming de Un Pupa. chamullo. Sí, ya mucho más. Gracias, Gracias, muchísimas gracias. gracias. Venimos enseguida. Gracias a ustedes. Seguimos en No me chamulles más, el espacio radial y de streaming de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Bueno, y llegamos casi al final de nuestro programa del Popa Streaming. ¿Y cómo se llama el programa, Fafi? No me chamulles más. Viste que tenemos banda musical en vivo. Obvio, ¿con qué voz? Nosotros nos damos unos lujos, perdón, no escatimamos. Bueno, pero ahora una invitada con la cual yo creo que vamos a tocar un tema caliente. Wow. Wow. Liliana Parodi, ¿cómo te va? Ay, chicas, ¿cómo les va? Qué suerte que me invitaron, me encanta esto. No, digo de lo de caliente por lo de... ¿De ¿no? cuál? ¿De cuál de todos? Los Silver, los Silver. Los Silver. ¿Cuáles todos Silver. calientes? Podríamos poner, los Silvers están calientes. Ese podría ser el título, ¿no? El título del capítulo, del Popa Streaming. Bueno, la verdad que es difícil presentarla a Lili porque casi que ella nos tendría que presentar a nosotros. Digo, Tal la cual, persona tal cual. que más sabe de Buen medios. punto. Y casi, que nos intimida. Y casi que nos tenerla acá intimida, y ser tenerla- nosotras. tener- Era como el otro día con Longobardi, ¿viste? Que Es Fafi una decía, falta de "Hacemos respeto, vos, hacemos de claro. vos". Ahora hacemos de Lili. A mí me encanta que sea al revés. Dale. Bueno, no, digo, la verdad es que más sabe de medios en la Argentina, que ha estado del otro lado de la cámara siempre dirigiendo medios. Sigo. Seguís, es cierto. ¿Querés Sigo. pasar el aviso? Ahora me dedico al streaming. ¡Wow! ¿Viste? ¿Viste? Todas estamos en el streaming. Hay que reinventarse. Obvio. Y me dedico a asesorar streaming y armados y puestas en funcionamiento y próximamente hay buenas noticias. Qué Epa, bueno. ahora Queremos otra persona adelante. más que nos va a dejar con la primicia ahí flotando, ¿no? Picando. No, todos estamos contentos. Aparte de ser chica Silver. No, esa no deja nada. Yo digo, yo hago todo lo que me pidan, pero la chica Silver es, digamos, casi una bandera en este momento, que nació de repente hace poco menos de 3 años, con esto que no sabía ni qué era economía plateada, Silver y qué sé yo. Bueno, ahí me contaron, Andrea Falcone me dijo que eran las canas, y ahí dije, bueno, yo igual me las tapo. Y bueno, y a partir de eso dije, bueno, ¿cómo le encontramos un lenguaje a esta historia? Y bueno, entonces soy una chica Silver.
porque en esto de cambiar la narrativa, que es lo que me corresponde, esto de contarla, predicarla, pregonarla y empezar a abrir cabezas con esta temática, entonces los términos son importantes, porque hasta acá nadie quería como pertenecer a esa etapa de la vida que pertenecemos, porque es más 50, porque te hablan de si sos jubilado, retirado, tercera edad, una cantidad de términos que fueron, bueno, estigmatizaron esta parte de la vida, y en los medios tuvimos mucha culpa con eso, porque lo hicimos muy mal y todavía se está haciendo. Fíjate cuando vos, bueno, imagínate que hoy en día hay mucha gente que ha avanzado, pero otras no, y le siguen diciendo el abuelo, la abuela, el jubilado, la jubilada. Sí. Anciano golpeado en claro, 65 años. No, tremendo, tenés ganas de matarlo. Pero aunque tenga 95, digamos, tiene un nombre, se llama José, tiene, hay que, bueno, después para las partes más activas de la vida, porque vos entre 50 y 100 es como si estuvieras en la niñez y en la adultez, digamos, no es todo lo mismo. O sea, es más 50 a la generación Silver, pero bueno, tenés distintas etapas en donde tu vida activa, tu vida creativa, tu vida como consumo y todo eso tienen distintos momentos. Entonces también hay que hacer como, bueno, se me ocurrieron términos para eso, o para contarla, o para llevar a las empresas, a las políticas públicas, a las personas mismas, y decir, mira, acá estamos todos en actividad. Suponete que vos tenés 60, y vos decís, bueno, la expectativa de vida, según la ciencia, no quiere decir que a todos nos vaya a tocar, pero según la ciencia, es 100 años. Entonces vos decís, bueno, te quedan 40, te quedarán 30, pero es un montón igual. Obvio. Que hay que gestionar, que hay que pensar cómo se llega mejor en salud, en finanzas, en salud mental, por supuesto, acompañado, una cantidad de cosas. Yo hablo mucho con la gente joven porque cuando antes empiecen a pensar en esa persona que van a ser cuando tengan esta edad de la que estamos hablando, mejor. Porque si no va a haber mucha gente vulnerable, vamos a ser muchas personas con muchos años vulnerables. Los niños que están naciendo en Estados Unidos hoy dicen que la mitad de esos chicos van a vivir 100 años. Uh-huh. Entonces no es que esto va a pasar dentro de 2 siglos. Esto viene pasando en los últimos 30 años, pero nos podemos decir en el siglo XXI. Entonces es como que hay que acomodar las cabezas de todos nosotros, de las empresas, de las instituciones, de las políticas públicas. Y ahí eso abarca desde la empleabilidad hasta el seguir aprendiendo, hasta poder, bueno, ok, tampoco las empresas se van a quedar con todas las personas más 60, más 65 o más 70. Evidentemente que el retiro también va a existir. Hay que preparar a esas personas por si necesitan seguir ganando dinero, cómo van a hacer antes para invertir más que ahorrar. También aprendí eso, no se habla de ahorrar solamente, sino que ahora hay que invertir. Entonces toda esa cantidad de palabras y toda esa cantidad de conversación, cuanto antes empiecen las generaciones a tratarla, mejor. Es cierto, ¿no? Y mencionaste algo, entre todas las cosas interesantísimas que dijiste, cómo ha perdido vigencia la palabra ahorro versus inversión. Claro, porque yo también era de la época de, bueno, ¿dónde me resguardo? Y en aquel momento, si tenías unos pesos, decías $1, un ladrillo. Ahora aprendí que no está mal esa inversión, pero que podés tener $1, un ladrillo, otro $, puede ir a otro modo de inversión. Somos muy temerosos en Argentina con ese tema, por cosas que han pasado. Aparentemente hoy hay distintas opciones seguras, opciones de riesgo, según la edad que tengas. Bueno, todo eso lo estuve aprendiendo, porque con Maricel y los cursos de chicas únicas, chicas únicas, hay que aprender. Muchos sombreros, sí, es que hay que aprender, siempre, porque no es que como antes que vos decías, bueno, tengo una profesión y hasta que me retire es más o menos lo mismo. Acá tenés la profesión y tenés que reinventarte todo el tiempo, con tu misma profesión, poniendo más conocimiento sobre eso, haciendo otra cosa, y en eso, bueno, se incluye, imagínate que hoy uno de los sesgos que pueden ser muy bravos si no se trabaja sobre ellos es el sesgo tecnológico, como le digo yo. O sea, te puede dejar afuera. Entonces, adaptarse a la tecnología, a la inteligencia artificial, que todo el mundo vive como, wow, esto es un mundo maravilloso, y los otros dicen, no, pero no vas a quedar sin trabajo, y los otros dicen, no, pero es una porquería porque no habla como yo y no piensa como yo, y entonces, bueno, esta discusión hermosa que hay tiene que bajar a tierra, va a suceder, digamos, seguramente va a haber una parte
y que la estamos viendo, maravillosa a la hora de mejorar procesos, de tener, pero también va a haber otra parte que se necesita de nosotros, y de nosotros los Silver. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque somos los que mejor le podemos hablar al prompt, por la experiencia que tenemos. Tal cual. Apa. Los que mejor le podemos explicar, preguntar, hablar, ¿entendés? Entonces, esa experiencia también va a servir en las empresas o en la vida de uno mismo. Sí, siempre en las empresas se necesita incluir todos los talentos, todas las edades, todas las experiencias. Sí, pero después cuando hacen una búsqueda, el job posting dice entre 30 y 45. Bueno, eso ya no es más políticamente correcto, Muy no bien, se puede poner más muy porque es bien. súper discriminador, pero ¿sabés que hay una movida que yo al menos la vi en la parte donde yo trabajo, cuando volvió todo el tema de la hiperinflación? Yo soy una hija de la estabilidad, si querés, porque cuando yo empecé a trabajar estaba Menem en el gobierno y la inflación la había estudiado teórica, digamos, en la facultad, pero no la viví. Viví, sí, corriendo, viendo que mamá iba corriendo a poner el plazo fijo, a sacarlo, a renovarlo cada 7 días, que viste, te cambiaban los precios en el supermercado, pero bueno, profesionalmente no la había aplicado. Y cuando tuvimos los vaivenes de este país, nuevamente todo el tema de inflación y qué sé yo, buscábamos desesperados quienes habían trabajado con eso, que eran los que ya estaban retirados. Entonces, siempre hay los silver. Entonces, y yo creo que hay lo rico está en la combinación, Sí. porque así como no lo había pensado, los que mejor les pueden escribir al prompt son los que tienen cierta edad. La verdad que hoy los chicos hablan otro lenguaje. Yo a veces los escucho y no sé qué están diciendo, porque cambian palabras. Pero bueno, más allá de eso, la creatividad, la espontaneidad, el dominio tecnológico que tienen es ideal para poder empezar a complementarnos y darnos cuenta que, de nuevo, en la diversidad está la construcción más rica. Bueno, de hecho, Sin ayer el duda. estudio que presentaron en donde Alejandra, esto que me tenía alucinada y que no podía llegar por una cuestión de tiempo, pero yo quiero ver ese estudio, porque habla de la relación entre los Z y los Silver, las necesidades, los puntos de cada uno, las coincidencias, y nosotros lo que decimos de este trabajo de la generación Silver es que lo ideal es la intergeneracionalidad Obvio. en las empresas. Sí, Obvio. por eso se llamaba justamente el estudio, eran opuestos complementarios, porque es así, digo. No pude ir los yo tampoco. números, bueno, los números se los voy a... Sí, después por en favor. el próximo programa vamos a hablar de eso. Dale. La verdad que los números son muy impactantes porque 9 de cada 10 argentinos, tanto de la generación Z como de los Silver, no se sienten representados, por ejemplo, por lo que ven en la publicidad actual. Entonces digo, eso Es como tiene que dar como que las hablar. empresas o el marketing aún no aprendió Es a tremendo. hablarles o hablarnos a todos y que nos sintiéramos Claro. todos identificados o tomar algunas determinaciones. Entonces le quieren, bueno, yo que vengo del mundo de los medios hace muchos años, desde que yo trabajo, siempre le quiere llegar al público joven. Igual que cualquier producto que vos crees, le quiere llegar al joven, al joven, al joven. Todavía no sabemos siquiera si tienen billetera, pero le queremos llegar al joven. Y en las audiencias también les queremos llegar al joven y está bien. Pero yo en el último tiempo pensaba, si la televisión tiene audiencia o clientes, digamos, Silver, ¿por qué los echaría? Mientras busco el joven, atiendo a estos y Obvio. también hago lo otro. Obvio. No se puede hacer una cosa o Que la otra. aparte son los que tienen más recursos. Sí, Conozco una persona que cada vez que se va a comprar una camisa le dice al vendedor, ¿por qué las hacen entalladas si los de cierta edad tenemos pancita? ¿Ves? No, bueno, porque la moda, sí, pero el precio de la camisa, no sé si te lo puede comprar uno Pero, de 16 claro, años. Dice, exactamente. yo la puedo pagar y no puedo porque no entro. Es tremendo. Pero eso yo creo que era consecuencia de que vivíamos poco. Entonces Sí, claro. había que Claro. rápidamente Sí. buscar a la generación siguiente, porque a los 60 años éramos viejos, que no servíamos para nada, y viste como que ya se acababa la vida. Por lo menos era Sí. así el establecido, pero más allá de que no era tan así, porque hace más de 30 años que esto empezó a cambiar, el tema es que ahora es, bueno, lo miran, lo resuelven o no. Y realmente los baby boomers son la generación que más dinero acumuló en la historia de la Exacto. humanidad. Entonces también ahí hay un tema con las herencias que yo lo digo como divertido, porque antes tipo, bueno, se morirán mis padres, me quedará la casa o no sé qué cosa. Bueno, tratá de no pensar en lo que te van a dejar porque vas a tener 60 cuando yo tenga 90, o sea, Tal cual, olvídate. tal cual. Y van a seguir viviendo en la misma casa. Claro, y tampoco el tema de nosotros, por ejemplo, pensar que a lo mejor nuestros hijos nos tienen que cuidar porque
el pensamiento hoy es distinto. Entonces, cambió el mundo. Yo solamente estoy tratando de contarlo. Y con respecto al tema de los recursos y el talento, y que finalmente se terminan eligiendo, aunque no pongan la edad en las búsquedas, también los Silver tenemos que hacer un trabajo. Y yo, porque me relaciono mucho también con gente de mi generación, y no todos se adaptan. Entonces te terminas como a la hora de seleccionar el personal, porque sus habilidades blandas a veces no están bien. O sea, tenemos como mucho sesgo, mucha cosa autoritaria, mucha cosa estructurada y demás. Y yo creo que ahí es donde necesitamos. A lo mejor somos los mejores con experiencia, tenemos un gran caudal para aportar en lo que sea nuestra profesión, pero hay mucha gente de mi generación que hay que trabajar otras habilidades y otros conceptos de trabajar en equipo, de poder intercambiar, de no pensar que los jóvenes no saben nada, de lo que fuera, ¿no? Viste que cuando vos le tenés que dar una orden o un pedido a un colaborador Silver, te da como, no es lo mismo que decirle a uno más joven, o sea, todos tenemos que cambiar. Sí, hay que hacer la vida más plástica en general, ¿no? Porque como decía Maru y vos también, Lili, la expectativa de vida ha aumentado tanto y no solamente las cuestiones vinculadas al trabajo y a las propuestas que la vida nos va presentando, sino a las cuestiones emocionales, ¿no? Antes era una situación absolutamente inimaginable que una persona de 60 años hasta de 70 se divorciara, se reenamorara, quisiera una vida diferente. Y de repente hay muchos denominadores comunes que antes estaban relacionados directamente con la juventud o la madurez temprana y que ahora se han expandido de manera tal que la vida hay que abrazarla toda. Pero imagínate las maternidades y paternidades. Ahora es por decisión, no es porque justo es un segundo matrimonio, entonces los señores de más de 50 tienen niños. No, es por decisión. A veces es una primera familia, a veces es una segunda y una tercera. Sí, pero las mujeres están teniendo hijos después de los 40. Tal cual. Por lo tanto, toda esa gente van a ser papás y mamás Silver, que van a tener que trabajar y alimentar, mandar al colegio, a la facultad, donde quieran, hasta que tengan 70, por ejemplo, claro, y o más. Entonces, eso cambió definitivamente. No estoy contando algo que no esté pasando. Por eso digo, es como que hay que adaptar todo el sistema laboral, el de las empresas, el de las personas, todos tenemos que adaptarnos a eso. Ahora, ¿y cómo son los vínculos en los Silver y en las chicas Silver? Entre nosotros, entre los Silver, y es lo que te decía antes, vos reunite con personas de nuestra generación y no están todos como listos, ni siquiera, bueno, los varones creo que no terminan de entender esto de los Silver tanto como nosotras, es lo que me pasa a mí, mi experiencia, con los equipos de trabajo, cuando vos decís chicas Silver, nosotras nos sumamos, ¡ay, qué bueno, tal cosa, vamos a emprender tal cosa, o vamos a hacer tal actividad, o podés trabajar en organizaciones sociales si tenés tu vida resuelta, lo que fuera, pero los varones los veo como quietitos. No. El tema de dejar de ser el proveedor de la familia y todas esas cosas, hablemos de término medio, de familia en general, no hablemos de empresarios o de gente que está en otro nivel, hablemos de la gente en general. Al hombre, cuando deja de ser el proveedor, le trae una gran depresión, qué sé yo. Entonces, hay que prepararlos antes de salir de las corporaciones a la gente. Es decir, tenés una vida ahí afuera, es posible que tengas que seguir teniendo ingresos porque no te va a alcanzar, es posible que no, entonces tenés que tener un propósito. Es buscar un propósito nuevo o el que traías adaptado, qué sé yo. El otro día llegué acá en el barrio con una taxista que tomé y ella estaba escuchando radio y escucha ópera, ¿viste? Me llamó la atención, bueno, pero que yo iba con el teléfono, entonces de repente, le digo, ¿qué escuchás? O no, me dice, hoy me puso como que el conductor de ese programa le había puesto ópera, pero que no era que ella estaba escuchando ópera. ¿Quién es? Nelson, me dice, Nelson Castro. Le digo, hace poco fui a Chascomús y estuvo haciendo de director de orquesta. Nelson es una persona de 70 años, que es médico, es periodista, era periodista deportivo, ahora está en la guerra y además aprende a dirigir orquesta. Era como, viste, ver a Nelson con sus 70 y a los chicos aprendiendo, era el maestro que está aprendiendo a ser maestro con esto. Entonces lo puse como ejemplo. Entonces ella me habla y me dice, yo hace 39 años que estoy arriba del taxi, tengo 77.
Entonces dije, pero vos sos una nota, una chica Silver, terrible, que conoce la calle como nadie. Después vas recorriendo, ustedes van a ver, conozco también una mujer que quedó viuda a los 50 años y estudió para profesora de matemáticas. Y hoy tiene más de 70 y es la mejor profesora de matemática particular del pueblo donde vive. Y vive regia, viaja por el mundo trabajando de profesora particular. Esa persona no había trabajado en toda su vida, había sido ama de casa. Entonces, no es que los ejemplos están solamente en el C-Level y en las mujeres que fueron. No, todo el mundo puede, si quiere. Igualmente, te digo, la pregunta iba para otro lado, quiero que lo sepas, Lili. Iba para los vínculos emocionales. ¿Amor? Pareja, amor, bueno, encuentro. Hay más mujeres que varones. Me parece que ahí está bastante adelantado el tema. Yo te diría que no tanto. No es fácil encontrar a los chicos Silver. No es fácil. Pero no porque que los chicos Silver vean a las chicas Silver. Pero déjame que te haga un comentario, permítame, en relación con eso. Hackeame lo que digo. Contra lo que yo hubiera imaginado. Hace poquito, hace unos meses, fines del 2025, el dueño de un club deportivo de Buenos Aires me contaba que los planes para disminuir o rebajar la cuota de las personas que tenían más de 70 años habían sido muy exitosos en mujeres y no en hombres. Porque las mujeres, a diferencia de lo que hubiera imaginado, se animaban a decir que se enrolaban en ese plan con tal de pagar menos. Y los hombres mentían la edad. Claro. Wow. No querían, ¿entendés? No querían blanquear, no querían formar parte de ese plan. Chicos, yo no lo logro por ahí ni con los periodistas, que con la gente que me rodeo, tipo le hago esta conversación, Silver, lo hago con Georgina. Bueno, con Moria no lo llegué a hablar, en algún momento ella se enteró y hace pocos días en su programa estaba con Nora Carpen haciéndole una nota y le dijo, somos Silver Generation. Y dije, chau, ya lo entendió Moria. Bien, Moria, bien. No, pero los otros no. Yo digo, bueno, porque tal cosa. Pero ellos hablan, hay una generación Silver ahí afuera, y yo digo, pero este no estaría entendiendo. Mario Pergolini era un ejemplo brutal, que siempre lo cuento porque me parecía que él tenía síndrome de Peter Pan. Él seguía hablándole a una generación, a una cosa que, bueno, Mario, acá tenés, porque es más, cuando decía la tele se murió, la tele está muerta, que ahora se ríe de eso, pero debe pensarlo igual. Él hablaba desde, esto es streaming, el mundo es distinto, y en un momento dice, por su tía que lo veía él en streaming en el canal no sé qué de Flow, y entonces él se enojaba con su tía, contado por él, que dejaba de decirle tele, que él no hacía tele, que eso era de viejos. Entonces, cuando él vuelve a la tele, y yo, ay, ¿qué pasó? ¿Se olvidó? Entonces no, pero cuando él decía que tele era de viejos, tenía 60 años, no es que lo estaba diciendo cuando tenía 25. Entonces, y él es un hombre representante de esto que estamos hablando. Él ahora como que se reinventó, la tele le dio un lugar fabuloso, él hace un programa hermoso. Increíble, muy bueno. Que no solo hace Generación Silver, porque todos nosotros vemos los entrevistados de Mario, entendemos el chiste de Mario porque siempre remite a alguna cosa nuestra, sino que mezcló invitados jóvenes. Entonces nosotros nos enteramos de quién es Zoe Gotuso, de quién es Rebord, de quién es gente que está hoy en los streaming. Hizo justo la mezcla. Pero casi lo tuvo que hacer, viste, a la fuerza. Bueno, El otro día perdido tiene el talento de Diego Gebel y de Alejandro Borestein atrás, lo que han logrado captar. Son Silver todos. Que son Silver. Gracias, Lili. Fue un placer tenerte. Vámonos, Silver. Vámonos, Silver. Y muchas gracias, Lili, por acompañarnos. Gracias. Ya volvemos. No te vayas, ya sigue No me chamulles más, el espacio radial y de streaming de Pollera Pantalón. Y se nos pasó finalmente volando este cuarto programa del streaming de Popa en No me chamulles más. Qué lindo. No nos puede faltar en ninguna edición. Para nada. Sí que podés. Todas Después lo podemos. hacemos todas juntas. Si hay algo que
este programa que creo que hoy nos deja Sí. bien marcado es que todas Se puede. podemos. Total, Se puede. total. Se puede. Y que transitó, que parezca increíble, todo tuvo que ver con educación e información. ¿Se dieron cuenta? Así Hasta lo es. último que contó. En todas cuando las se habló generaciones. De todas las generaciones, la clase que tuvimos de lo que pasó ese 24 de marzo, creo que yo, chapó, me quedé en silencio porque era para escucharlos. Y qué arco, como la vida misma, ¿no? Total, de total. María José, Total. Norma, Jesús, Liliana, nosotras. Sí, sí. Como la vida misma, ¿no? Total. Absolutamente. En continuado. Excelente. En continuado. Ahí Y además estamos. nos queda como ese sabor a que nos hubiera gustado seguir un rato más, ¿no? Sí. Con todos los entrevistados nos pasó. Nos pasa Sí, sí. siempre. Pero bueno. Eso está bueno. Espero que les Buenísimo. pase a los que están del otro lado, ¿no? Sí, les va a pasar. les Yo tiene creo que sí. pasar, Yo creo que obvio. sí. Pero además obvio. ustedes vieron, tal vez sea nuestra impronta y la razón por la cual los estamos convocando, ¿no? Pero ustedes se dieron cuenta que en ninguno de los entrevistados hasta inclusive esta cuarta edición, inclusive ninguno viene con ningún afán de chamullar nada. No es que No, tenemos que decirle, no. che, escúchame, baja Sí, un bueno, cambio, acá que el programa va de está esto. derrapando. No. Acá tenemos que decirte, Fafi, que con el nombre del programa fuiste estratégica, porque queda claro que acá chamullar no se viene. No. Se lo decimos y además en la cara. Vamos a Claro. recordarle a todos aquellos que nos están siguiendo nuestras vías de contacto y además que nos pueden seguir en Instagram y en X con @iniciativapp y después en nuestra web www.pollerapantalon.org, en Facebook Pollera Pantalón. Y nos despedimos de esta manera. No me chamulles más. No me cosas más, decímelo de frente. Queremos apostar lo que siente la gente. Con humor y energía, solo verdades, en vivo y sin careta. No me chamulles más. Arranca la movida, sube el volumen, voces al aire, te queremos escuchar. Acá no hay libreto ni verso para zafar. Si venís con chamullo te lo vamos a desafiar. Popa trae la fuerza, las voces para sumar, experiencias compartidas que te invitan a pensar. No me chamulles más, decímelo de frente. Queremos la posta, lo que siente la gente. Con humor y energía, solo verdades, en vivo y sin careta. No me chamulles más. No me chamulles más. Dale play con Popa, que esto recién empieza ya. Arranca la movida, sube el volumen, voces al aire, te queremos escuchar. Acá no hay libreto ni verso para zafar. Si venís con chamullo te lo vamos a desafiar. Popa trae la fuerza, las voces para sumar, experiencias compartidas que te invitan a pensar. No me chamulles más, decímelo de frente. Queremos la posta, lo que siente la gente. Con humor y energía, solo verdades, en vivo y sin careta. No me chamulles más. No me chamulles más. Hay que esto recién es para sumar. No me chamulles más. Hay que esto recién es para sumar.